Hoy presentamos a Karl Heinrich Marx, conocido también como Carlos Enrique Marx. Nacido un 5 de mayo de 1818 en Treveris, Reino de Prusia, este hombre es considerado como uno de los tres principales arquitectos de la ciencia social moderna y descrito como una de las figuras más influyentes de la historia de la humanidad. Fue un filósofo, historiador, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista prusiano de origen judío. Es considerado el padre del socialismo científico, del marxismo y del materialismo histórico. Marx, en su influyente obra, abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía. Él no limitó su trabajo solamente a la investigación, sino que además propuso en su pensamiento una unión entre teoría y práctica. Es interesante saber lo siguiente. Socialismo científico. Los iniciadores de esta corriente de pensamiento fueron Karl Marx y Friedrich Engels. Sus ideas fueron elaboradas a partir del análisis histórico y científico de la sociedad capitalista. Para Marx, la historia de la humanidad es el relato de cómo las personas satisfacieron sus necesidades, las relaciones que establecieron entre ellas, los instrumentos de trabajo y los productos de su esfuerzo. Según este análisis, el conflicto de clases es el motor de cambio de la historia. En este contexto, los cambios experimentados por la humanidad se dan a partir de lo que Marx llamaba lucha de clases, surgidas en el desarrollo de las fuerzas productivas y su contradicción con las relaciones sociales de producción. Marx y Engels sostuvieron que el capitalismo sería destruido por sus propias contradicciones cuando los trabajadores explotados se organizaran y realizaran una revolución contra los capitalistas, creando una nueva formación histórica socialista que eliminara la propiedad privada de los medios de producción. Claramente, ambos vivenciaron cómo el sistema capitalista transformaba a los burgueses en propietarios de fábricas y empresas productivas y a los obreros industriales en el proletariado urbano. Por eso, las ideas políticas marxistas tuvieron influencia en los movimientos socialistas desde fines del siglo XIX y como corriente de pensamiento impactaron en la comunidad científica del siglo XX. Con el transcurso de los años, los trabajadores partícipes de la segunda fase de la revolución industrial cobraron conciencia de clase, es decir, la capacidad de ser conscientes de la pertenencia a un determinado sector social diferenciado. En este contexto, Marx, junto a Engels, redactó uno de sus escritos más conocidos, el Manifiesto del Partido Comunista, en 1847. Allí expuso el intento de superación del sistema capitalista hacia un nuevo sistema al que denomina comunista, mediante la histórica lucha de clases ya antes mencionada. Por medio de este escrito, Marx y Engels alentaron al proletariado a una revolución total, que lo liberara de la opresión del capitalismo, reflejada en la división de la sociedad en clases y en la existencia del concepto de propiedad privada. Básicamente, aspiraban a la desaparición del Estado, que era considerado instrumento de dominación de una clase social sobre otra. En 1867, Marx publicó El Capital, otro de sus famosos escritos, donde impulsó la primera asociación internacional de los trabajadores, conocida como la Primera Internacional. En esta obra analizó cómo se producen y distribuyen los bienes y el papel del mercado como institución que favorece la existencia del sistema capitalista. Es por eso que en el siglo XX, a partir de estos conceptos científicos introducidos por Marx, surgió el movimiento de pensamiento conocido como marxismo. En la actualidad persiste como uno de los principales marcos teóricos de análisis de la sociedad capitalista. Materialismo histórico. Marx considera que la realidad es mucho más compleja que lo que vemos a primera vista,
Por eso propuso una perspectiva distinta denominada materialista histórica. Esta perspectiva parte de la hipótesis de que el ser humano es un ser productivo y son sus fuerzas productivas lo que lo distingue del resto de los animales. Así es como el hombre establece para su supervivencia relaciones y las modifica creando nuevos elementos. Estas fuerzas productivas no son invariables ni naturales. Se van modificando históricamente a medida que se transforman en tecnologías. A estas herramientas Marx las llamó medios de producción. Dentro de esta perspectiva, también existen las relaciones sociales de producción, que según Marx son las relaciones sociales entre trabajadores y poseedores de los medios de producción. Es decir que la historia de la humanidad puede ser entendida como el desarrollo de los medios de producción, de las relaciones sociales de producción, y a esa relación entre ambos Marx la denomina como modo de producción. Marx, al proponer esta perspectiva, la presenta como un modelo posible de ser aplicada en cualquier modo de producción. Sin embargo, su foco de interés teórico está centrado en la comprensión del modo de producción capitalista, el cual tiene las siguientes características. Sus medios de producción alcanzaron un alto grado de desarrollo. El proletariado se encuentra enajenado, es decir, separado del fruto de su trabajo. Las relaciones sociales de producción se definen como relaciones de explotación, ya que los burgueses explotaban al proletariado, organizando las clases de un modo jerárquico desigual, y es por eso que su relación siempre va a ser relacional y conflictiva. Es lo que se llama la extracción de plusvalía. Y a diferencia de otros modos de producción, en el capitalismo, las relaciones de producción son puramente económicas. Pero Marx rompe con estas tradiciones muy fuertes en su época, planteando que la sociedad estaba formada por miembros de clases sociales y que la misma es un conflicto, ya que existe lucha de intereses antagónicos entre esas dos clases. Que los integrantes de la sociedad desarrollarán un modo de ver y entender el mundo en el que viven, según sea el lugar que ocupen en el modo de producción. Lo que finalmente resulta es la constitución de la clase para sí, que es tomar conciencia de la situación de explotación, enfrentando de distintos modos a la burguesía y el sistema capitalista. Así, el pasaje de un modo de producción a otro se da por la lucha de clases existentes en cada momento. Es decir, que toda la historia de la sociedad humana hasta nuestros días es una historia de lucha de clases. Es por estos motivos que Marx plantea el sistema comunista para poder superar al capitalismo, ya que se trataría de una sociedad en la que no existirían clases sociales y por lo tanto no habría dominio de una sobre otra. La consecuencia política de este sistema sería la extinción del Estado, ya que desde la perspectiva marxista el Estado es el que garantiza el dominio de una clase sobre otra. Para finalizar, hay que destacar que toda la obra de Marx está compuesta por temas que se relacionan entre sí y que fue recién conocida y valorada después de su muerte el 14 de marzo de 1883 en Londres, Inglaterra.